La llamada a la policía llegó temprano por la mañana. Un hombre que llamaba desde el extranjero informó con calma que una niña podía ser encontrada sin vida dentro de una vivienda en Woking, una localidad de Surrey, en el sureste de Inglaterra. Dio la dirección y luego colgó. Cuando los agentes llegaron, encontraron a la niña sola, fría y ya sin vida, con señales claras de que había soportado dificultades durante un largo periodo de tiempo. No había sido vista en la escuela durante semanas. Su familia había desaparecido, y a medida que los investigadores examinaron la situación con mayor detenimiento, quedó claro que no se trataba simplemente de un caso de abandono. Era algo mucho más oscuro, algo que había permanecido oculto a plena vista durante demasiado tiempo. Este es el caso de Sarah Sharif. Hoy te presentamos un documental Crímenes Reales sobre el caso de Sarah Sharif. Woking, Surrey, no es el tipo de lugar que normalmente aparece en titulares internacionales. Es una localidad tranquila, con calles arboladas, vecindarios calmados y una sensación de seguridad que los residentes rara vez cuestionan. Precisamente por eso, lo ocurrido en agosto 10 de 2023 fue tan difícil de comprender. En el centro de todo estaba Sarah Sharif, una niña brillante e imaginativa de 10 años, cuya pérdida ocurrió dentro de su propio hogar, el único lugar que debía haber sido el más seguro para ella. El 10 de agosto de 2023, la policía de Surrey recibió una llamada muy inusual. Provenía de Islamabad, Pakistán. Al otro lado de la línea estaba el padre de Sarah, Urfan Sharif, quien llamó al número de emergencias 999 desde el extranjero. Su mensaje fue breve, pero profundamente alarmante. Su hija ya no tenía vida y se encontraba dentro de la vivienda familiar en Woking. De inmediato, los agentes fueron enviados al departamento ubicado en una zona suburbana de Hammond Road. Lo que encontraron confirmó sus peores temores. Dentro del hogar, descubrieron que Sarah Sharif, de 10 años, había sufrido una pérdida trágica, en un espacio completamente silencioso y vacío, lo que llamó de inmediato la atención de los agentes. Según los primeros informes policiales, fue la condición de la niña. Las señales que observaron no eran recientes y no se trataba de lesiones aisladas. Los investigadores documentaron múltiples indicios de que Sarah había soportado daño a lo largo de un periodo prolongado, incluidos signos antiguos y señales claras de una situación de maltrato sostenido. No se trataba del caso de una niña que hubiera perdido la vida de forma repentina. Era la imagen de una niña pequeña que había sufrido con el paso del tiempo, en silencio. Desde el exterior, la vivienda en Hammond Road parecía completamente normal, tranquila. No había señales de forcejeo ni de ingreso forzado. Los vecinos observaban en estado de shock, negando con la cabeza, mientras los agentes entraban y salían del domicilio. Sarah vivía allí de manera discreta con su padre, su madrastra y otros niños del hogar, para quienes solo los conocían de manera superficial. La familia Sharif nunca había despertado preocupación, pero detrás de esas paredes cerradas, algo profundamente serio había estado ocurriendo, sin ser detectado, durante demasiado tiempo. La noticia de la pérdida de Sarah se difundió rápidamente por la comunidad, provocando una profunda conmoción. No solo era el dolor por la pérdida de una vida tan joven, sino también la dolorosa sensación de que algunas señales de alerta pudieron haber pasado desapercibidas. Una maestra local, que habló de forma anónima, recordó a Sarah como una niña educada, callada y observadora. Rara vez hablaba de su vida en casa, pero al mirar atrás,
Pequeños comportamientos sutiles parecían sugerir que algo no estaba bien. En ese momento, nadie creyó realmente que Sara pudiera estar en peligro. Desde fuera, su familia no parecía generar preocupación. Eso fue lo que después hizo que la verdad resultara tan difícil de aceptar. Más tarde, los servicios sociales confirmaron que Sara no les era completamente desconocida, aunque los funcionarios han mantenido limitados los detalles específicos. Aún así, los hallazgos no dejaron dudas. El daño que Sara soportó no fue el resultado de un solo momento, sino la consecuencia de algo que se había acumulado con el paso del tiempo. Apenas unas horas después de que Sara fuera encontrada dentro de la vivienda en Hammond Road, su padre, Urfan Sharif, junto con su pareja Beinash Batul y su hermano Faisal Malik, salieron del país. Más adelante se confirmó que los tres habían abordado de forma apresurada un vuelo nocturno hacia Pakistán, llevándose consigo a los otros 5 niños de la familia. Mientras Sara permanecía en esa casa, quienes eran responsables de protegerla ya se encontraban en el aire, a miles de kilómetros de distancia. Antes de examinar con mayor detalle qué le ocurrió a Sara y por qué fue encontrada sola en esa vivienda, es necesario analizar al hombre identificado como su padre. La historia comienza con Urfan Sharif. Sharif era originario de Pakistán y se mudó a Woking, Inglaterra, a los 18 años, en el año 2000. Obtener una visa no fue sencillo, pero una vez que se estableció en el Reino Unido, consiguió trabajo estable, ganando lo suficiente para mantenerse y enviar dinero a su familia en su país de origen. Para Urfan, esto representaba un avance. Pero no era suficiente. Quería seguridad a largo plazo, un camino estable para permanecer en el país, y creía que la forma más rápida de lograrlo era a través del matrimonio. En ese momento, Urfan trabajaba como conductor de taxi. Entre turnos, comenzó a buscar a una mujer que pudiera ofrecerle una vía hacia la residencia legal mediante el matrimonio. Fue durante este periodo cuando Urfan Sharif conoció a Angelica, una mujer de Polonia. Lo que al inicio parecía una relación de conveniencia, pronto se transformó en algo mucho más preocupante. Según registros posteriores, Urfan empezó a mostrar señales cada vez más claras de comportamiento controlador y agresivo. Angelica permanecía dentro de su departamento, viviendo en aislamiento y con miedo. En un momento dado, ella denunció haber sido seriamente amenazada, al punto de sentirse obligada a encontrar una manera de escapar. Con el tiempo, Angelica logró escapar del departamento al trepar por una ventana y acudió directamente a la policía. Urfan Sharif fue detenido poco después, pero solo permaneció retenido brevemente, alrededor de 2 días, antes de ser puesto en libertad. No hubo indicios de que esa intervención produjera un cambio duradero. Para el año 2009, Urfan continuaba con el mismo patrón de conducta. Conoció a otra mujer polaca llamada Olga, presuntamente en circunstancias relacionadas con el seguimiento de Angelica en su ciudad de origen. Esta vez, Urfan se presentó con promesas de amor, estabilidad y un futuro en común. Para Olga, que era nueva en el Reino Unido y trataba de establecerse, esas promesas ofrecían una sensación de seguridad. La relación avanzó con rapidez y, en apenas unos meses, contrajeron matrimonio. Al principio parecía un nuevo comienzo, pero no duró mucho. El encanto inicial de Urfan fue dando paso al control, y las conductas dañinas regresaron. En el año 2010 nació su primer hijo, un bebé varón. Sin embargo, la llegada de un niño no trajo la estabilidad que Olga esperaba. Apenas un año después del matrimonio, Urfan Sharif fue detenido nuevamente.
En esta ocasión, las acusaciones señalaban daño tanto hacia Olga como hacia el menor. En declaraciones ante los servicios sociales, Olga afirmó que había sido aislada en una habitación, privada de comunicación y sometida a amenazas graves. Su vida fue descrita como un estado constante de miedo, atrapada en un hogar inestable donde la presión económica y la agresión coexistían y se reforzaban mutuamente. A pesar de ello, y por el bienestar de los niños, Olga intentó mantener unida a la familia. En el año 2013, dieron la bienvenida a una hija. Su nombre era Sara. Olga alguna vez creyó que el nacimiento de una hija traería paz, un nuevo comienzo para la familia, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. Poco después de su nacimiento, Sara fue incluida en un plan de protección infantil, ya que ambos padres fueron evaluados como un posible riesgo. Fue una realidad dura. Desde el momento en que llegó al mundo, Sara no estuvo resguardada por quienes debían cuidarla. Al contrario, necesitaba protección frente a ellos. A medida que el matrimonio continuaba deteriorándose, Olga descubrió más adelante que Urfan mantenía una relación con otra mujer, Beinash Batul. Para Olga, esa traición no solo marcó el punto final, sino que también se convirtió en una salida. Se aferró a ello como una vía de escape, una razón para dejar una vida que ya no podía soportar. La separación ocurrió en el año 2015, seguida de un divorcio formal. Al principio, los niños permanecieron con Olga, pero en el año 2019, todo cambió. La custodia fue transferida a Urfan Sharif. A partir de ese momento, los niños se mudaron a Woking para vivir con su padre y su nueva pareja, Beinash Batul, la misma mujer involucrada en la relación anterior. Urfan aseguró que había cambiado, que cuidaría mejor de los niños, que esta vez sería diferente. Sin embargo, la realidad pronto demostró lo contrario. En ese nuevo entorno, Sara comenzó a cargar con el mayor peso. Según registros posteriores de la investigación, fue tratada de manera severa en repetidas ocasiones y obligada a asumir responsabilidades domésticas muy por encima de lo apropiado para una niña. El trato verbal dañino y las conductas punitivas eran frecuentes, afectándola tanto a nivel emocional como físico. Las medidas de disciplina fueron aumentando gradualmente hasta volverse profundamente preocupantes, con el objetivo de controlar y castigar. Incluso errores mínimos recibían consecuencias severas. En algunos momentos, se informó que los niños eran forzados a realizar tareas durante periodos prolongados, hasta llegar al agotamiento. Hubo momentos en los que sonidos lo suficientemente fuertes como para que los vecinos los escucharan atravesaban las paredes. Y aún así, de alguna manera, todo continuó sin ser detenido. Con el paso del tiempo, Sara empezó a cambiar. La niña que antes era brillante se volvió retraída, más callada, más cautelosa. Seguía asistiendo a la escuela con ropa sencilla, pero las señales no podían ocultarse por completo. Los maestros se dieron cuenta, notaron marcas repetidas, notaron la expresión en su mirada y comenzaron a hacer preguntas. Cuando le preguntaban, Sara daba explicaciones, posiblemente por miedo o porque había sido instruida sobre qué decir. Aún así, las preocupaciones en la escuela siguieron aumentando y el centro educativo alertó a los servicios sociales. Sin embargo, las intervenciones que siguieron no lograron generar un cambio significativo. Luego, en abril de 2023, Urfan Sharif tomó una decisión determinante. Retiró a los niños de la escuela, afirmando que recibirían educación en casa. A partir de ese momento, Sara y sus hermanos quedaron desconectados del mundo exterior. Sin maestros,
sin adultos independientes, sin un espacio seguro. Fue entonces cuando cada capa de supervisión comenzó a desaparecer lentamente. El trato dañino no se detuvo, se intensificó y ya no quedaba nadie para presenciarlo. A principios de agosto se envió un mensaje breve. El hermano de Sarah le escribió a un amigo diciendo: «Mi hermana ha sufrido una pérdida trágica. No sé qué hacer». Ese mensaje no derivó en una intervención a tiempo. El 9 de agosto de 2023, los servicios de emergencia del Reino Unido recibieron una llamada desde Pakistán. Al otro lado de la línea estaba Urfan Sharif. Su voz era plana, emocionalmente distante. Se describió a sí mismo como un mal padre y admitió que el uso de castigos había llevado a la pérdida de su hija, aunque insistió en que nunca tuvo la intención de que eso ocurriera. Cuando la policía llegó a la vivienda familiar en Woking, la encontró abandonada. Sarah fue localizada en el suelo, dentro del mismo espacio que debía haber sido el lugar más seguro para ella. Su pequeño cuerpo presentaba múltiples señales de daño, lo que indicaba que había soportado sufrimiento durante un periodo prolongado. Cerca de ella había una nota escrita a mano, que se cree fue dejada por Urfan, en la que repetía justificaciones similares a las expresadas durante la llamada. Para los investigadores, sin embargo, ninguna explicación podía reducir la gravedad de lo ocurrido. El 15 de agosto de 2023 se realizó un examen post-mortem a Sarah Sharif. Los resultados apuntaron a un nivel especialmente grave y prolongado de daño. Los especialistas determinaron que Sarah había experimentado múltiples formas de afectación desarrolladas con el tiempo, y no como resultado de un solo incidente. Estas incluían daños en su sistema óseo y en la cabeza, junto con indicios de impactos repetidos y forzados que no eran accidentales. El informe también señaló señales compatibles con formas de castigo dolorosas, incluidas afectaciones relacionadas con el calor y evidencias que sugerían que había sido inmovilizada y que su movimiento fue restringido. Los especialistas forenses concluyeron que estos hallazgos no podían explicarse como un accidente, sino que reflejaban un patrón deliberado y continuo de conducta ocurrido detrás de puertas cerradas. Para los investigadores, esto no fue el resultado de una sola pérdida de control. La evidencia forense mostró un daño acumulado con el paso del tiempo, que finalmente condujo a un desenlace irreversible. Poco después, 3 adultos fueron identificados formalmente como directamente vinculados al caso. Imágenes de vigilancia del aeropuerto de Heathrow confirmaron lo que muchos ya temían. Urfan Sharif, Beinash Batul y Faisal Malik fueron vistos avanzando con calma por los controles de seguridad junto a 5 niños. Fuera lo que fuera que había ocurrido con Sarah, las imágenes no mostraban a una familia en duelo. Al contrario, sugerían una salida planificada con antelación. En respuesta, las autoridades del Reino Unido iniciaron una búsqueda internacional. En una carta que fue dejada atrás, Urfan admitió que había planeado abandonar el país junto con Beinash y Faisal. Afirmó que la decisión estuvo motivada por el miedo. Sin embargo, lo que generó indignación pública no fue solo el hecho de huir, sino la manera en que Urfan intentó reformular la historia. Se presentó como un padre afligido, en lugar de alguien que enfrentaba responsabilidad penal por lo ocurrido. En sus declaraciones, Urfan insistió en que amaba a Sarah y describió los hechos como un error. También pidió a las autoridades que permitieran su sepultura conforme a la tradición islámica, afirmando que ese había sido el deseo de su hija. Para muchas personas, esas palabras no hicieron nada para disminuir la gravedad de lo que se había descubierto.
Urfan incluso afirmó que se entregaría cuando considerara que era el momento adecuado. Las autoridades, sin embargo, decidieron no esperar. En Pakistán, las fuerzas del orden ampliaron rápidamente la búsqueda y anunciaron públicamente la operación internacional. Se llevaron a cabo acciones en Jhelum, la ciudad natal de la familia, centradas en propiedades vinculadas a parientes lejanos de Urfan Sharif. Durante una de las inspecciones, los 5 niños que habían sido sacados del Reino Unido fueron localizados en la vivienda del padre de Urfan. No presentaban señales de daño y posteriormente quedaron bajo el cuidado de una organización local de bienestar infantil para su protección. Los 3 adultos, sin embargo, seguían sin ser localizados. Luego, exactamente 5 semanas después de su repentina salida del Reino Unido, el caso dio un giro inesperado. El 13 de septiembre de 2023, Urfan Sharif, Beinash Batul y Faisal Malik abordaron de manera voluntaria un vuelo de regreso al Reino Unido. La decisión generó de inmediato numerosas preguntas. ¿Por qué regresar después de semanas evitando a las autoridades? Algunos consideran que la creciente presión de las fuerzas del orden internacionales, así como de personas que los habrían estado ayudando, pudo haber sido un factor clave. Otros sugirieron que el retorno voluntario pudo haber sido un intento de mejorar su posición legal antes de los procedimientos judiciales. Cualquiera que haya sido el motivo, el resultado fue claro. En cuanto aterrizaron en Inglaterra, los 3 fueron puestos bajo custodia por las autoridades. El 19 de septiembre, los 3 adultos comparecieron por videoconferencia ante el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales. En ese momento, los 3 se declararon no culpables. Durante los meses siguientes se celebraron audiencias adicionales, con amplios testimonios y argumentos legales. A lo largo de todo el proceso, mantuvieron la misma defensa, que lo ocurrido nunca fue intencional. En marzo de 2024, el juicio comenzó de manera formal. Dentro de la sala, el público percibió pocas señales de un arrepentimiento genuino. Urfan Sharif, en particular, desvió repetidamente el enfoque del caso hacia sí mismo. Al inicio, intentó atribuir la responsabilidad principal a Beinash Batul, afirmando que su esposa era la principal responsable. Más adelante, sin embargo, Urfan reconoció haber causado daño a Sara, incluso admitiendo que había utilizado un bate de cricket durante los episodios de castigo. En lugar de centrar la atención en el sufrimiento de la víctima, Urfan habló extensamente de su propio malestar, como si él fuera quien había sido perjudicado. Ante el jurado, los fiscales presentaron testimonios que indicaban que Sara había descrito a Urfan como el padre más cruel que conocía. Vivía con miedo constante hacia él y soportó un sufrimiento prolongado bajo su control y su trato severo. Durante el juicio, Beinash Batul y Faisal Malik optaron por no testificar, ejerciendo su derecho legal a guardar silencio y negándose a explicar su papel o a refutar las acusaciones ante el tribunal. Los fiscales argumentaron que, incluso si los 2 acusados no hubieran causado directamente el daño que llevó a la pérdida trágica de Sara, su presencia, la falta de intervención y un abandono prolongado constituían responsabilidad penal como cómplices. La acusación subrayó que Sara había sido dejada en un entorno peligroso, donde se produjeron conductas dañinas sin ninguna acción de protección por parte de los adultos que tenían el deber legal de resguardarla. El 11 de diciembre de 2024, el jurado emitió su veredicto final. Urfan Sharif y Beinash Batul fueron declarados culpables de causar la pérdida trágica de Sara Sharif,
siendo considerados responsables directos de su fallecimiento. Faisal Malik fue condenado por causar o permitir la pérdida de una menor. Conforme a los cargos presentados en su contra, la sentencia se dictó inmediatamente después del veredicto. Urfan Sharif fue condenado a cadena perpetua, con un periodo mínimo de 40 años. Beinash Batul también recibió una sentencia de cadena perpetua, con un periodo mínimo de 33 años. Faisal Malik fue condenado a 16 años de prisión. En la audiencia de sentencia, el juez utilizó un lenguaje firme y sin concesiones. Ante el tribunal, describió lo ocurrido con Sara como una campaña sistemática de maltrato y afirmó que el trato que soportó reflejaba un nivel extremo de crueldad. A juicio del magistrado, no se trató de actos aislados ni impulsivos, sino de un patrón sostenido de conducta que demostró un desprecio total por la seguridad y la dignidad de una menor. No mucho tiempo después de ser puesto bajo custodia, Urfan Sharif estuvo involucrado en un incidente serio dentro de prisión. Según los informes, resultó lesionado por otro interno mediante el uso de un objeto improvisado. Las afectaciones no pusieron en riesgo su vida, pero fueron interpretadas como una señal de la intensa indignación que este caso seguía generando, incluso dentro del sistema penitenciario, lejos de la vista pública. Durante ese mismo periodo, el fiscal general solicitó una revisión para considerar sanciones potencialmente más severas, mientras que Urfan Sharif y Beinash Batul presentaron recursos buscando indulgencia. En enero de 2025, el Tribunal de Apelación rechazó esos recursos y confirmó íntegramente las sentencias originales. El fallo quedó establecido como definitivo, sin reducción, sin segunda oportunidad. En los meses posteriores a la pérdida de Sara, la indignación pública no se desvaneció. Por el contrario, se profundizó a medida que surgían más preguntas sobre cómo tantas señales de advertencia quedaron sin atender. La atención pasó de las personas al propio sistema y de la tragedia a la rendición de cuentas. En el Parlamento del Reino Unido, el diputado Will Forster presentó una propuesta legislativa conocida como la Ley de Sara, destinada a cerrar los vacíos que permitieron que una niña vulnerable quedara fuera de la protección necesaria. El proyecto busca mejorar el acceso de las escuelas a información en casos de alto riesgo y reconocer formalmente a los centros educativos como socios clave dentro de los sistemas locales de protección infantil. Al mismo tiempo, la comisionada de la infancia de Inglaterra, Rachel de Sousa, pidió una serie de reformas estructurales. Estas incluyeron un control más estricto de la educación en casa, la creación de un sistema de registro para los niños que no asisten a la escuela y la eliminación de la base legal de lo que se conoce como castigo razonable. Según ella, estos cambios son esenciales para evitar que los niños desaparezcan en puntos ciegos de supervisión. No se trata simplemente de ajustes técnicos de política pública. Son una respuesta directa a una cadena de fallas del sistema, en la que los mecanismos de protección no lograron detener una tragedia que podía haberse evitado. Y para muchos, estos esfuerzos representan la esperanza de que la historia de Sara no sea recordada solo como una pérdida, sino también como un detonante de un cambio real y duradero. Incluso mientras la indignación pública continúa y los esfuerzos de reforma avanzan, el caso de Sara Sharif sigue dejando un dolor cercano y sin resolver, porque este caso no trata solo de una niña, de una familia o de un solo fallo. El caso de Sara Sharif expuso una realidad silenciosa pero profundamente peligrosa dentro del sistema de protección infantil del Reino Unido. Cómo pequeñas señales de advertencia fueron ignoradas.
las preocupaciones minimizadas y la responsabilidad se fragmentó tanto que, al final, nadie actuó a tiempo. Quienes fueron considerados penalmente responsables por los tribunales del Reino Unido ahora se encuentran bajo custodia. Y la llamada Ley de Sara es vista ampliamente como un paso necesario para enfrentar un fallo evidente en la protección de menores. Para muchas personas que siguen documentales de true crime e investigaciones sobre abuso infantil en el Reino Unido, este caso es un recordatorio contundente de que la justicia suele llegar solo después de una pérdida irreversible. Pero hay una verdad que sigue siendo difícil de afrontar. Todavía existen niños vulnerables que viven dentro de nuestras comunidades, sin ser vistos ni escuchados. Y mientras la suposición de que alguien más intervendrá no sea desmantelada por completo, mientras cada parte del sistema no esté dispuesta a asumir su responsabilidad y actuar sin demora, la justicia para Sara Sharif no se definirá únicamente por un veredicto. Permanecerá como una advertencia de lo que sucede cuando un niño necesita protección y nadie lo ve realmente. Este video fue realizado con fines educativos y para generar conciencia pública sobre la justicia y la protección infantil. No tiene la intención de sensacionalizar ni impactar de forma innecesaria. Por favor, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para seguir nuestros próximos documentales de True Crime, donde cada historia alza la voz por la justicia para los niños, por la protección infantil y por un mundo en el que cada niño esté a salvo, cuidado y escuchado.